Buenos días a todos. Mi nombre es Cecilia Brizuela Barros. Bueno, mi apellido me sigue a todos lados. Siempre digo que la tierra no me deja tranquila. Soy arquitecta, especialista en diseño bioclimático. Viví en una casa de adobe y bueno, ahí comenzó mi interés por poder investigar e incursionar en este tema que considero muy importante, especialmente para Catamarca. El título de la ponencia es Estudio de las envolventes de arquitectura bioclimática en escuelas en clima templado frío de montaña de Catamarca. El caso de la Escuela Albergue 163, Aguascalientes, Departamento Belén. Este trabajo que voy a exponer es una parte de un estudio de investigación que inicié a partir de mi tesis de posgrado de la especialización de diseño bioambiental en la Universidad de Catamarca. Un trabajo muy extenso, muy lindo también por las vivencias, en donde me acompañó el doctor Esteves de Mendoza, Alfredo Esteves, a quien voy a estar siempre agradecida. Fue un gran maestro, es un gran maestro profesional y por sobre todo amigo. Para comenzar, tomé este párrafo de la doctora Celina Filippín, una de mis profesoras, de uno de sus libros que creo sintetiza gran parte del mensaje que quiero dar en este trabajo, donde dice: el conocimiento del ambiente y de los aspectos socioeconómicos, locales o regionales son importantes para diseñar proyectos de desarrollo que en el marco del desarrollo sostenible establezcan un tipo de vínculo equilibrado entre la sociedad y la naturaleza. Los estudios realizados permitieron tener una definición aproximada de los edificios de una zona bioclimática de la provincia, la zona 4A templada fría de montaña, según la norma IRA 11.603. En esta zona queda comprendida Tinogasta. En este sentido, el trabajo trata de mostrar, a través de un estudio de caso, la determinación de mejoras en la envolvente que dependerán de las propuestas técnicas y de políticas que prioricen la educación para su aplicación. Cuando comencé a recorrer la provincia de Catamarca, hace 20 años, realicé junto con otros colegas más de 300 relevamientos en distintas ciudades, pueblos, parajes, especialmente en lo que me gusta llamar mi Catamarca profunda. Cuando uno recorre, pisa el suelo catamarqueño, creo que puede entender la realidad que se vive, que se siente. Catamarca siempre tiene algo nuevo para mostrarnos. Cuando inicié la especialización en diseño bioambiental, pude comprobar la variedad de climas con que contamos. Imagínense, la República Argentina, como ven aquí en la imagen, tiene 6 zonas. Catamarca cuenta con esas zonas, 6 zonas bioclimáticas. Según el doctor Herminio Navarro, el clima es un fenómeno fundamental de una zona, ya que impacta directamente sobre los edificios. La provincia de Catamarca está en su totalidad dentro de la diagonal árida argentina. La localidad en cuestión pertenece al clima árido de sierras y bolsones. La zona 4A de montaña se caracteriza por veranos que no son rigurosos y presenta temperaturas máximas promedio que rara vez superan los 30 grados. Los inviernos son fríos, con valores medios entre 4 y 8 grados, y las mínimas medias alcanzan muchas veces valores inferiores a 0 grados. Para analizar los edificios escolares se utilizaron variables climáticas correspondientes a la ciudad de Tinogasta,
suministradas por el Servicio Meteorológico Nacional. Se tomaron los datos de esta localidad, ya que esta pertenece a la zona a analizar y son los únicos que se encuentran registrados de manera completa. En la figura se puede observar la localización de la ciudad de Tinogasta en un mapa de relieve. En la otra imagen podemos ver las variaciones diarias entre las temperaturas mínimas y las máximas, que originan también las amplitudes térmicas diarias, como un parámetro importante para la definición de las estrategias que serán adoptadas. Acá podemos ver también la precipitación anual, que no alcanza 200 milímetros, es muy escasa y se da principalmente en los meses de verano. La humedad no es significativa. La irradiación solar sobre el plano horizontal es típica de zonas semidesérticas, con un valor anual, en este caso, de 18 megajoule metros cuadrados días. En la rosa de vientos se puede afirmar que en la época calurosa son previsibles vientos de componente sudeste y noreste que pueden alternar a componente noroeste y sudoeste según la orografía y la altitud, con una velocidad constante. Durante la época fría disminuye la fuerza de los vientos. Además de los vientos dominantes, hay vientos menos frecuentes por su velocidad y características singulares, como los vientos de levante tipo caluroso y seco, y con frecuencia polvorientos como el viento sombra. Los datos meteorológicos analizados describen un importante aspecto de las características físicas del medio en donde se ubican los proyectos arquitectónicos. Para evaluar, controlar, amortiguar el impacto del clima en edificios, es necesario comparar los registros meteorológicos con las condiciones deseables de confort térmico. Este depende de una serie de factores climáticos personales y circunstanciales. Se analizan las combinaciones variables del medio ambiente, temperatura y humedad, movimiento de aire y radiación, que proporcionan estas condiciones confortables. La relación clima-confort señala pautas de diseño en distintas escalas del proyecto. Acá ustedes pueden ver, no las voy a explicar a todas, sino que simplemente se las muestro. Tenemos diferentes magnitudes derivadas de las variables climáticas, como son los grados días, la carta solar, los diagramas bioclimáticos. Uno de los diagramas que más utilizamos es el de Gibboni, que permite integrar las condiciones reinantes en el lugar, temperatura y humedad, con las estrategias posibles de utilizar en este clima. Se traza la zona de confort, que varía de invierno a verano por el uso de diferente vestimenta, y se agregan los registros de temperatura y humedad del aire exterior en distintos meses del año. Los registros muestran un requerimiento de sistemas de acondicionamiento artificial para todos los meses del año. Durante los meses de junio, julio y agosto se necesita calor auxiliar para alcanzar al menos 18 grados de temperatura media. Se deduce que para lograr el confort interno de los edificios desde abril hasta septiembre, se necesitan sistemas solares pasivos para la calefacción de los espacios, mientras que el mes de enero requiere de ventilación. Para valores máximos medios de temperatura y mínimos medios de humedad para el 50% del año, se necesitan medidas correctivas para ingresar en la zona de bienestar, inercia térmica y ventilación. La inercia térmica puede presentarse como una estrategia en conflicto entre los requisitos de cada estación climática. Un aspecto que se puede observar es que en invierno, aún en verano, ocurren periodos de calor y frío respectivamente. Por eso, dentro de la misma estación, pueden ocurrir días con características de la estación opuesta. La propuesta bioclimática debe tener este aspecto en consideración. A partir del análisis climático desarrollado, se generan las pautas de diseño para el clima en cuestión. Es importante aclarar que el diseñador deberá decidir
cuáles criterios tomará en cuenta y la importancia que le dará a cada cual en función de los objetivos planteados. El diseño bioclimático no solo estará sujeto a las variables climáticas directamente relacionadas con él, sino que se verá influenciado por condicionantes ajenas. Por ejemplo, el emplazamiento de una edificación estará sujeto a consideraciones económicas y normativas, a la forma del terreno, a los requerimientos urbanos. En adición, el control de ruido en un entorno ruidoso, el aprovechamiento de la luz natural, la seguridad en zonas urbanas, la calidad del aire en zonas contaminadas, entre otros aspectos. Conforman criterios de diseño que pudiesen contravenir o limitar la aplicación de las técnicas de diseño bioclimático. Acá solamente, les quería mostrar lo numerosas que son las pautas, como para tenerlo en cuenta. Simplemente, agrandé lo que es ubicación, cuyo requerimiento es protección de los vientos, aprovechamiento del sol, humedad del aire, y las pautas a tener en cuenta es, por ejemplo, la topografía protegida, pendientes favorables, la vegetación cerca del agua. Es decir, son muchísimos criterios que no podemos dejar pasar. Bueno, de los aproximadamente 500 edificios escolares con que cuenta la provincia, más de 100 pertenecen a la zona bioambiental 4A de la norma IRAN 11.603, dentro del dominio que se denomina clima templado frío de montaña. Atendiendo a su ubicación, los edificios escolares se encuentran en diferentes situaciones, desde urbanas a inhóspitas y aisladas. En estas últimas, el frío del invierno se siente intensamente dada la altitud sobre el nivel del mar, y las distancias desde los hogares se tornan infinitas para muchos chicos que en medio de la montaña emprenden una verdadera aventura, la de aprender. El paisaje es imponente y los caminos de difícil tránsito. Los vehículos llegan solo a las cabeceras de distrito. Para llegar a los puestos o a las escuelas, se deben recorrer caminos de montaña que cruzan cerros, quebradas y arroyos. Ir de un poblado a otro, acompañado por un vaquiano, puede demandar 5 horas o más, caminando o a lomo de burro o mula. Acá pueden apreciar la zona bioclimática con todas las escuelas y un poco las imágenes, ¿no?, del entorno. De todas las escuelas que están insertas en la zona 4A templada fría, más de 100 para tomar en cuenta el comportamiento edilicio, se seleccionaron 4 elegidas porque responden a diferentes tipologías, soluciones constructivas, situación geográfica, orientaciones. Además, todas fueron construidas en diferentes épocas. El conocimiento de las diferentes tecnologías de las envolventes permitió evaluar, mostrar y tener una definición aproximada de la situación en que se encuentran las escuelas en esta zona de la provincia. La escuela 163 Aguascalientes, que está realizada en adobe, con cubierta también de barro y paja, es la que tomé como estudio de caso. Un poquito de agua. La escuela 425 Papa Chacra, departamento Belén, en una altitud de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. La anterior Aguascalientes está a más de 4.000 metros. Papa Chacra, esta escuela recibió numerosas ampliaciones, por lo que se presentan diferentes resoluciones tecnológicas, y en el sector más antiguo de la escuela los muros son de adobes de 40 centímetros. Ambas son de periodo especial, es decir, los niños van a la escuela de septiembre a mayo. La escuela 255, la Polimeral 9, número 19 de Hualfín, departamento Belén, a una altitud de
más de 1.800 metros, responde a nuevas tipologías incorporadas y aplicadas en escuelas construidas en estos últimos años, como el Plan Nacional 700 Escuelas. La escuela 255 de Medanitos, departamento Tinogasta, a una altitud de 1.619 metros, que creo la mayoría lo vimos ayer cuando recorrimos, cuando fuimos al taller, pertenece al prototipo del denominado Plan Perón. Bueno, llegamos al caso, que es lo que más interesa, digamos, para poder sacar también conclusiones, ¿no?, que importan mucho en este encuentro. Expondré el caso de la escuela albergue, número 163, Aguascalientes, departamento Belén, construida en tierra. Voy a presentar el diagnóstico de su comportamiento higrotérmico, energético y lumínico. Se proponen mejoras ambientales y se evalúa su incorporación. Esta escuela tiene una característica muy especial, ya que está emplazada en la reserva de la biosfera de Laguna Blanca. Esta es un área protegida de la provincia y ocupa alrededor de 900.000 hectáreas y abarca parte de los departamentos de Belén y Antofagasta de la Sierra. El mosaico que ven, a partir de imágenes tomadas por la NASA, permite observar el área de la reserva de la biosfera de Laguna. El clima de la reserva es frío y seco. Esta aridez se puede observar en la imagen en combinación con el infrarrojo, ya que prevalecen tonos de marrones, anaranjados y grises que indican suelo desnudo. Asimismo puede distinguirse la escasa vegetación en tonos de verdes en zonas bajas, valles, bordeando los cursos de agua que resaltan en el paisaje en turquesas de diversa intensidad. También se observa en color turquesa, en las cumbres de los picos más altos, la presencia de nieve o hielo. La Laguna Blanca es el lugar más visitado de la zona. También podemos ver aquí la localidad de Aguascalientes, que está a 60 kilómetros aproximadamente. La verdad que es un lugar yo siempre cuento que, bueno, ahí tuve la experiencia de la muerte, digamos, porque si uno pierde la huella, se marea y bueno, puede estar a veces horas tratando de volver a buscar el rumbo, ¿no? Verdaderamente es una zona inhóspita. Un poco, bueno, un acercamiento de la zona, la concentración y reproducción de especies acuáticas y de mamíferos puneños, que es muy interesante. Y bueno, acá ya estamos en una imagen de Google, que podemos ver la población, que tiene aproximadamente 350 habitantes, la latitud, la longitud y, bueno, repito, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Acá señalo la zona de la escuela, o sea, tiene varias construcciones que se hicieron en distintas épocas, pero yo voy a hablar precisamente de estas, que son unos octógonos en tierra. Vamos viendo un poco el pueblo, la gente, los encuentros de la comunidad, los niños en la escuela. Se trata de un edificio escolar inhóspito, ubicado en un lugar de difícil accesibilidad, distante a más de 170 kilómetros de la cabecera departamental. Fue construido en el año 2001 por el Ministerio de Educación y en el 2011 se le realizó un trabajo de mejora. La escuela es de periodo especial, como dije, y tiene jornada simple. Mantiene un modelo arquitectónico inspirado en las tradiciones constructivas locales, que se ha incorporado formalmente a la estética típica de la zona. De este modo, cuenta con 8 octógonos que conforman una herradura generando un patio hacia el sudeste.
El edificio se compone de dormitorios, cada uno con su baño, comedor, cocina, aulas, depósito. Todo esto conforma la parte cerrada del edificio. Se presentan mínimas aberturas, la cubierta es de forma piramidal, de madera, barro y paja, y los muros de adobe de 30 centímetros. Acá podemos ver una planimetría, algunos esquemas para que pudieran ver bien los volúmenes. Bueno, comenzamos con los estudios térmicos. Realicé estudios de transitancia térmica, condensación, balance térmico, como la forma edilicia, el comportamiento de invierno y verano, y otros estudios como asoleamiento e iluminación natural que consideré importante incorporar. La característica térmica más importante de una determinada tecnología de cerramiento, ya sea muro, techo o fundación, aplicada a un edificio, será su transmitancia térmica, lo que conocemos como K, es decir, la mayor o menor velocidad de transferencia de calor desde el interior al exterior, y es propia de ese cerramiento y de los materiales utilizados. No depende de la forma del edificio ni del clima reinante. La norma IRAN 11605 establece 3 niveles diferentes, los cuales corresponden a condiciones de confort higrotérmico. Nivel A recomendado, nivel B medio y nivel C mínimo. Del análisis se determina que los muros cumplen con los valores K admisibles y presentan un adecuado comportamiento frente a la transmisión del calor, mientras que los techos no verifican los requerimientos mínimos exigidos. Del estudio de condensación realizado se observa que ningún muro presenta problemas de condensación superficial e intersticial debido al clima seco, lo que es muy positivo para la durabilidad de los materiales. La cubierta se ubica dentro del riesgo, lo que deberemos tener en cuenta. Acá les quiero mostrar una foto, no es de Aguascalientes, sino que es del Museo de Laguna Blanca, pero quería ver un poco, me parece interesante que vean los materiales que se utilizaron, un poco el proceso, ¿no? Está bien marcadito las etapas, digamos, en la cubierta. Si bien en Aguascalientes se cambiaron algunos materiales, pero se siguió prácticamente muy parecido. Bueno, vamos al balance térmico. La forma, conjuntamente con la calidad termofísica de los materiales que conforman la envolvente de los edificios, son las causantes de los intercambios de energía edificio-medio ambiente y son responsables del comportamiento que tendrá el edificio durante toda la vida útil del mismo. Por otro lado, la calidad y tipo de materiales elegidos para la construcción del edificio impactarán en mayor o menor medida al medio ambiente. El estudio de la forma se ha tenido en cuenta a través de cuantificar la extensión de la envolvente edilicia respecto de la superficie cubierta. Se puede optimizar utilizando el FAE, factor de área envolvente piso. Ahora lo vamos a ver un poquito más claro porque es algo muy simple y es interesante de que lo sepamos aplicar. Cualquiera puede aplicarlo, así que ya les voy a dar la fórmula y demás. El FAE indica la cantidad de superficie necesaria para envolver a la superficie cubierta por metro cuadrado. Su valor eficiente está alrededor de 2, que es el valor para la semiesfera. Esto es así salvo para edificios de mayor superficie, donde la forma resulta más eficiente que la semiesfera. Si su valor disminuye por debajo de 1, debemos agregar patios internos para mejorar la ventilación y la iluminación. Un valor mayor de 3
nos está indicando que el edificio está alejado de una forma eficiente, desde el punto de vista de la conservación de la energía. Acá tienen la fórmula, es la superficie de la envolvente sobre la superficie cubierta. Entonces, si el valor que obtenemos de este resultado es igual o menor a 2, la forma será energéticamente eficiente, menor será la superficie de la envolvente, menor el costo de la construcción y menor la superficie de intercambio edificio-medio ambiente. El sector de las aulas de esta escuela muestra un FAE de 2,74, es decir, 2,74 de área de envolvente por cada metro cuadrado de área de piso, determinando una forma eficiente. En cuanto al balance térmico, se obtuvieron también los porcentajes de carga térmica sobre el total del envolvente. Para explicar un poquito qué es el balance térmico del edificio, consiste en conocer las pérdidas de energía ocasionadas por la mayor temperatura interior respecto de la exterior en los meses, por ejemplo, de invierno. El valor de la temperatura interior obedece a la necesidad de mantener temperaturas de confort para las áreas que se llevan a cabo en el interior del edificio. Estas pérdidas deben balancearse con las ganancias de energía solar que ocurren al disponer en el edificio de sistemas solares pasivos. El balance térmico de verano se refiere a las ganancias térmicas del edificio que generan acumulación de calor en el interior del mismo, creando ambientes poco o nada confortables sin la utilización de sistemas, por ejemplo, adicionales como el aire acondicionado. Nuevamente, la temperatura interior obedece a la necesidad de mantener las temperaturas de confort para las tareas que se llevan a cabo en el interior del edificio. Después van a entender un poco, digamos, esto ya al final, porque en realidad estamos hablando también de una zona bioclimática donde hay un caso en particular, por ejemplo, la altitud, ¿no? El análisis del balance térmico del envolvente se realiza a partir del cálculo de las cargas térmicas en los sectores más representativos. Del análisis de los datos del balance térmico realizado se puede observar que en los muros, que la gráfica está en celeste, en invierno las pérdidas se muestran con un valor cerca del 30%, mientras que en verano se dan ganancias de un 26%. En las cubiertas, que están en amarillo, para la condición de invierno, se dan los mayores valores de pérdidas de calor con más de un 45%. En verano, las ganancias de calor son significativas, arriba de un 60%. En las aberturas, que están en verde, se observa que la falta de protecciones solares, la falta de protecciones solares determina importantes ganancias en verano y pérdidas de calor en invierno. En cuanto a las infiltraciones, que están en verde, las pérdidas de calor en invierno son muy importantes, con un valor de más del 15%. Del análisis de la carga térmica total se puede observar que en verano los mayores porcentajes de ganancia de calor corresponden a la cubierta, por lo que se evidencia la necesidad de un adecuado diseño de este elemento para la situación climática analizada. Bueno, acá nos vamos a poner un poco... Ay, no pasa. Aguanten un poquito. Ahí está, no sé. Recién salía, pero quedó trabada. Bueno, esta mostraba un asolamiento en un día de enero. Este es otro de los estudios que agregué, pero bueno, no sale. Vamos a ver si... Esta sí. Bueno, esto es lo mismo, pero la anterior es del mes de enero.
en un día, desde la salida del sol hasta la puesta. Y esto es lo mismo, pero en un día de mayo, ¿sí? Acá le saqué la cubierta para que puedan observar el ingreso del sol adentro. Acá, bueno, esta es otra forma, digamos, de colocar, digamos, de obtener las manchas solares con gráficas más simples, ¿no? Con altitud y azimut, con estos ángulos podemos lograrlo. O sea, utilicé distintos programas, son bastantes, para poder comparar también los resultados, ¿no? La iluminación natural. Me faltó. En cuanto al asoleamiento, lo que podemos decir que las aulas orientadas al este ingresa por la mañana y al oeste ingresa la radiación solar por la tarde, principalmente en invierno. Debemos tener en cuenta, no es el caso de esta escuela, pero en cualquier diseño que hagamos, la incidencia de la radiación solar directa sobre el plano de trabajo durante las horas de clase produce deslumbramiento y por lo tanto dificultades para la realización de la tarea visual. Aquí debemos tener en cuenta los microclimas que se desarrollan en la zona bioclimática de estudio. Recordemos que Agua Caliente está a más de 4.000 metros, tiene vientos muy fuertes, deberá preverse la colocación de celosías, cortinados u otros elementos similares, cuando este inconveniente no pueda ser corregido por la disposición de los lugares y equipos de trabajo. Asimismo, considerando el clima templado-frío, se deberá aprovechar la radiación solar para lograr la calefacción pasiva del edificio. Bueno, la iluminación la voy a mostrar rápidamente. Se analizó el coeficiente de luz diurna sobre el plano de trabajo, horizontal, vertical o inclinado. La norma IRA nos dice que las aulas tienen que tener un 2% por lo menos. Y bueno, esta escuela no verifica la norma porque arroja mucho menos, ¿no? 1,5% menos que el resto. Acá, bueno, hice algunas propuestas de mejoras para la escuela analizada, donde les quiero mostrar simplemente que con agregar solamente dos elementos, hormigón alivianado y polietileno expandido, se lograron resultados que realmente cambiaron. Por ejemplo, ven acá en el balance térmico el existente y el mejorado, el existente violeta y el mejorado, cómo disminuyeron ampliamente todos los resultados. Además se colocaron en las aberturas persianas y todos esos resultados se vieron disminuidos. Al analizar la escuela 163 de Aguascalientes, se puede decir que esta tipología se repite en numerosas escuelas de zona inhóspita. En estas las posibilidades de acceso son muy complicadas y los vientos extremos, por lo que las construcciones tradicionales con tierra resultan más adecuadas para lograr un mayor grado de confort térmico con menor consumo energético. En función de analizar distintas alternativas, se plantearon modificaciones principalmente en la cubierta, que es el elemento que tenía posibles riesgos de condensación. Bueno, esto lo voy a pasar. En cuanto al asoleamiento y la iluminación natural,
no hay propuesta de mejora por los grandes vientos, digamos, que tiene la zona, que la verdad que es impresionante, que pueden hasta romper todos los vidrios y demás. Así que generalmente se mantiene, digamos, en esta propuesta lo que está, o sea, la mejora, no se hace mejora en cuanto a eso. En cuanto a las propuestas para futuras ampliaciones de escuelas nuevas, hice bastantes propuestas, pero seleccioné una para mostrarla, donde, bueno, puedo decir que la mayor cantidad de escuelas ubicadas en zona inhóspita o muy desfavorable presentan gran dificultad para poder acceder directamente a ellas. Según los registros fotográficos y las inspecciones realizadas en estos lugares, se puede comprobar que casi la totalidad de las edificaciones existentes emplea la tierra cruda combinada con elementos de madera y piedra. El conocimiento popular que cada comunidad desarrolla, perfecciona y transmite de generación en generación define en la región una tecnología constructiva apropiada a las características sociales y condicionantes ambientales del lugar. Por todo ello, rescatando estas tecnologías, se realiza esta propuesta. Se advierte que Catamarca pertenece a la zona 2 moderada considerada sísmica. En la zona se están implementando volúmenes octogonales con cubiertas piramidales, los cuales mantienen una forma compacta que alcanza un buen nivel de fall. Se sugiere este volumen geométrico similar o aquellos que mantengan la forma compacta. Se propone un muro de cerramiento de adobe de 40 centímetros con revoque de tierra en el exterior y de suelo cemento en el interior. Este espesor cumple con todos los valores K de la norma IRAN 11605. Su espesor es el sugerido para mantener buenas condiciones térmicas en el interior. En cuanto a la cubierta, se propone un entramado de caña hueca tejida con tientos de cuero. Sobre esto se coloca polietileno de 200 micrones, luego una capa de 10 centímetros de tierra arcillosa, estiércol, fibras vegetales, y incorporándole a este último piedra pómez, existente en la zona para mejorar la condición térmica, terminando con una lechada de cal y sobre esto paja. Si bien esta propuesta obtiene un K de 1,33, lo cual solo cumple el K mínimo de la norma, tiene la ventaja de que utiliza la mayor cantidad de materiales posibles de conseguir en la zona. En este caso se propone que la tierra con la cual se rellenan las capas de techo sea el resultado del estudio de la mejor proporción entre el suelo, la arena o la arcilla según el caso, para lograr una dureza y compacidad suficientes. Las aberturas serán pequeñas, de madera, con buletes, con persianas en el exterior, para proteger de los fuertes vientos. En los sistemas solares pasivos se propone indirectos, el muro colector acumulador tipo trombe, con piedra de la región y ventanas para ganancia solar directa. Se recomienda ubicar principalmente en los muros con orientación norte de las escuelas albergues, precisamente en los muros de las habitaciones. En los lugares donde los vientos no fueran muy fuertes se pueden realizar sistemas directos como invernaderos. Se puede transferir este calor a los espacios adosados, se deben proteger los vidrios de noche y en verano para evitar pérdidas. Bueno, ya vamos terminando. Estas son algunas recomendaciones, tanto para invierno y verano, la inercia térmica. Voy a pasar un poquito más rápido porque me están apurando. También, bueno, tenemos que tener en cuenta en verano la protección solar, la ventilación selectiva. Y en invierno, bueno, lo que ya había dicho, el invernadero y el muro trombo. En primavera y otoño, en la captación de energías, utilizar sistemas flexibles que permitan adecuar las ganancias térmicas según las necesidades de cada momento.
Bueno, las estrategias más importantes también son para lograr la captación solar pasiva que veníamos hablando, es orientar el eje principal este-oeste, mantener un planteo compacto, la protección de las aberturas, la ventilación natural según el estudio de vientos que se haga. Bueno, ya acá quiero tomarme estos 5 minutos porque me parece importante que, ya que no se pudo hacerlo entre todos, ¿no? Compartir estas experiencias, pero lo podemos hacer a través de este medio. Yo hice muchas conclusiones, pero elegí las que me parecían que nos podían llegar a ayudar, ¿no? Especialmente en esta zona, no solamente en la zona bioclimática que trabajé, sino en toda Catamarca. El estudio de las condiciones climáticas y de confort permite enumerar las pautas y estrategias de diseño aplicables durante el proceso de generación de las propuestas arquitectónicas, pudiéndose verificar a través de distintas simulaciones físicas, gráficas o numéricas la optimización de las mismas. Se puede decir que los datos meteorológicos utilizados sirvieron para llevar a cabo el presente estudio. Teniendo en consideración las diferentes situaciones en donde están insertas las escuelas, podemos decir que el diseño bioclimático no solo estará sujeto a las variables climáticas directamente relacionadas con él, sino que se verá influenciado por condicionantes ajenas. El diseño debe verse como un problema multicriterio en que el criterio climático es uno entre otros. Se puede decir también que de los estudios realizados en las 4 escuelas seleccionadas, la mayoría de ellas presentan un adecuado comportamiento hidrotérmico, lumínico y de asoleamiento. Al realizar el cálculo del FAE, también podemos decir que el 50% de las escuelas presenta un FAE elevado, lo cual nos indica que los edificios están alejados de una forma eficiente desde el punto de vista de la conservación de la energía. Por lo tanto, estos edificios resultan costosos en materiales utilizados en las envolventes. En las propuestas de mejoras se tienen en cuenta las características físicas de las envolventes y su lugar de emplazamiento. Los resultados obtenidos nos hablan de excelentes mejoras a pesar de las escasas intervenciones que se proponen. El estudio de las envolventes de los edificios escolares y su contexto demuestran importantes diferencias entre ellos, aún en situaciones de similitud climática, por lo que es importante proponer distintas soluciones que puedan ser aplicadas según la necesidad de cada edificio. El enriquecimiento de la envolvente con distintos elementos de protección, ganancia, acumulación y conservación de energía contribuye al mejoramiento del comportamiento térmico de los edificios. Las soluciones planteadas son enunciativas. Quedan abiertas las posibilidades para nuevas soluciones de diseño que atiendan a las necesidades relevantes de este contexto. Acá me freno un poquito, porque ayer también hablábamos de esto, ¿no? Con este trabajo se intenta también demostrar que la transferencia entre Estado y universidad es factible y que mediante el aporte de cada uno de ellos se puede lograr resultados
que favorezcan el ámbito educativo. Creo firmemente que el Estado y la universidad deben buscar un camino, pero un camino juntos. Yo creo que no hay otra solución para llevar solución a esta gente, ¿no? Catamarca es una provincia de una belleza indescriptible, con un gran potencial en la oferta de recursos. No podemos obviar el contexto inmediato a la hora de emprender nuevos desafíos. La experiencia nos indica que con simples programas computacionales se permiten obtener pautas de diseños, apropiados materiales y tecnologías. La construcción con tierra, de bajo costo energético y económico, con un comportamiento térmico aceptable, es de gran ayuda para ambientes rurales o aislados. Catamarca necesita urgente una normativa para la construcción con tierra, teniendo presente el diseño bioambiental y su contexto. Termino con esta frase de la UNESCO que la vengo repitiendo desde el año 97. Y creo que, bueno, todavía seguimos, ¿no?, esperando. Las generaciones actuales tienen la responsabilidad de legar a las generaciones futuras un planeta que en un futuro no esté irreversiblemente dañado por la actividad del ser humano. Al recibir la tierra en herencia temporal, cada generación debe procurar utilizar los recursos naturales razonablemente y atender a que no se comprometa la vida con modificaciones nocivas de los ecosistemas y a que el progreso científico y técnico en todos los ámbitos no cause perjuicios a la vida en la Tierra. Refuerzo esta frase con este GIF, pero no se ve. Recién se veía, pero ahora no se ve. No sé qué pasó. Problemas técnicos. No sé si lo achicamos y lo volvemos a prender. Y sí, eso puede ser. Bueno, un poco, mostraba este GIF, pero no funciona acá la máquina. Cómo la temperatura ha ido aumentando en todos los países, desde tener temperaturas de menos 2 grados a más de 2 grados, ¿no? No quiero dejar de terminar para agradecer a gente del lugar y gente que es de San Fernando pero trabaja en el lugar, quienes aportaron para que pueda también terminar este trabajo. Quirina Segovia, José Segovia, Yoli Segovia y Daniel Delfín. Muchas gracias.